olvidarme. A ver. Hola de nuevo, compa. Hola, Juan. Tengo la comida en la garganta todavía. Me imagino que estamos todos igual. Mira. Sí, no, terrible. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás? Compañero de comunicación. Comunicación. Sí. Sí, me crucé con varios este cuatrimestre. Muchas caras ¿Te cruzaste conocidas. con algún peluquero que vaya a domicilio? Tengo un colchón. Ay, Dios. Y profe, nosotros justo estábamos hablando de las identidades, mire lo que es esto. Ya necesito un esquilador, ¿no? Ah, mira, no, pero no es re largo el pelo, Juan. No lo cortes. Disfrútalo. Disfrútalo que la alopecia es común en las masculinidades. Claro, el tema de la profe es que le crece en volumen para arriba. Ah, sí, tremendo. Sí. Se ha hecho un afro, profe. Y no me la puedo atar. Y tengo mis raíces ahí, evidentemente, ¿viste? Sí. Yo tengo pelo corto y me dejé las canas. Bien. Se fue. Se usa ahora. Profe, ¿sabe qué le iba a preguntar? Le iba a hacer una consulta, ¿no? Sí. Porque quedé muy interesado con los pasajes que leímos de Nietzsche, del Zaratustra, y le quería preguntar, buscando en internet por algunos foros, hablaban sobre lecturas introductorias de Nietzsche y hablaban como de capaz no ir directamente al Zaratustra, sino de hacer aproximaciones a Nietzsche a través de Ecce Homo o El Anticristo. Quería saber que usted, que es la que está más leída en filosofía, si me podía dar alguna guía capaz en eso. Sí, a mí lo que me parece de Zaratustra es que como es una novela, te brinda la posibilidad de ir leyendo esa historia del profeta Zaratustra. Pero sí, hay otros textos también que son, digo, ese hombre, bueno, podría ser, y si no, abordarlo desde Foucault, digo, empezar a leer a Foucault primero es también interesante porque nos va brindando un panorama más interesante. Y el otro texto de Nietzsche que me parece muy claro también es El origen de la tragedia. Ese es el de es muy crítico y es una lectura más bien, es un ensayo, no es tan críptico como algunos otros materiales, ¿no? Vos habías mencionado también, Más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal también es un texto adecuado porque, bueno, critica mucho las cuestiones morales en ese material. Y me olvidé otra vez cuál otro me habías mencionado. El Anticristo. El Anticristo, para mi gusto personal, es muy críptico. Pero sí, también es complejo, ¿no? Críptico en el sentido de complejo, de que es enroscado. Pero de todas maneras tiene algunos pasajes que sí, que podrían ser válidos, en los que habla mucho de Kant, sobre todo criticando mucho a Kant, ¿no? Siempre su amigo, Sí. su amigo de debate. Es que de algún modo el nombre hace alusión a Kant. El anticristo es hablar de Kant, justamente. Entonces es como que parece interesante por ese lado, ¿no? Pero no me parece una de las lecturas más sencillas. Yo empezaría o con el Zaratustra o con El origen de la tragedia, que me parece, me parece más sencilla la lectura. Y más que Zaratustra, El origen de la tragedia. Bueno, sí, el origen de la tragedia ya lo había escuchado comentar, pero no en el ámbito de la filosofía, sino en el ámbito de la música, como de intentar hacer abordajes o improvisaciones, digamos, musicales que no estén tan rígidas y que corten más con la estructuración estándar a la que está acostumbrado a formarse el músico, que era sobre esto del espíritu apolíneo y el espíritu dionísico. Dionisíaco.
porque en realidad el texto se llama El origen de la tragedia a través de la música. Es de algún modo... Ah, ahí va. O claro, sea que el claro. tallerista robó a pleno, ni siquiera. Sí, sí. Él era muy amigo de Wagner. Es más, hay otra novela que me gusta mucho que se llama El día que Nietzsche lloró, que la escribió un psicoanalista judío, que también es muy interesante, porque ahí, bueno, uno puede no solamente ver los orígenes del psicoanálisis, sino también hacer como una autocrítica, ¿no? Porque por lo menos lo que me pasó a mí con la lectura, que no tiene por qué ser lo que les pase a otros, ¿no? Parece como que Shalom, creo, o algo así, Irving Shalom se llama el autor, no recuerdo cómo se escribe, pero en internet, por ese nombre, El día que Nietzsche lloró, lo ubicás, también hay una película, hay una obra de teatro. Profe, perdón, vi la película de Nietzsche lloró y es muy día interesante. Que Nietzsche lloró. Sí. Bueno, ahí aparecen personajes como Breuer, que es el iniciador de la corriente del análisis, y también aparece ahí un poquito mechado Freud, pero muy poco aparece Freud. El punto de ese texto es que me parece interesante porque nos narra algo así como la vida de Nietzsche. Entonces uno puede ingresar a pensar su biografía sobre todo, ¿no? Sobre todo estos dolores de cabeza que tenía él y cómo ubica a este personaje que es Breuer, que lo pone en esa cuestión de la cura a través de la palabra, ¿no? De cómo uno se puede curar a través de la palabra. Y lo que tiene es esa cuestión histórica de la biografía de Nietzsche, ¿no? Muy interesante. Pero además, en términos personales, me parece que nos sirve para autopsicoanalizarnos, ¿no? Porque es tan atrapante la lectura de esa novela que yo la leí en 2 días, porque me levantaba y agarraba el libro. Es como que no podía dejar de pensar en todas esas enseñanzas, ¿no? Entonces esa también es una lectura bien interesante antes de leer a Nietzsche. Me da la sensación. Bueno. El día en que Nietzsche lloró. El día que Nietzsche lloró. Y si no te ves la peli, como dice Rocío, pero yo prefiero el texto, ¿no? Me pasa que me gusta mucho más el libro porque después se adapta para la cinematografía y es como que se va perdiendo un poco el sentido de la lectura, sobre todo de la posibilidad de ir imaginándonos todos esos escenarios por los que el narrador cuenta sobre esa enfermedad de Nietzsche, ¿no? Profe, ¿repite el autor? Es que no me acuerdo cómo se escribe, ¿sí? Ya te lo busco. Es bueno. Irving, con B corta, creo que es Irving. Y, creo que es con Y. Dame un segundito, que la voy a buscar acá en... Si no la googleamos, profe, no hay problema. Sí, lo estaba haciendo eso. No hay nada que no haya en el buscador. Es Irving con I latina, Irving Sí. B corta, Sí. Y-A-L-O-M. Shalom. Irving Shalom. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Y después me cuentan, ¿eh? Una vez que lo lean, por favor me mandan un mail y me dicen qué les pareció la novela, porque a mí la verdad que me parece, después de las obras de Kafka o de Oscar Wilde, que también me gustan mucho, esa novela me parece genial. Junto con las novelas de un premio Nobel sudafricano, que creo que les debo haber comentado algo. No me pregunten cómo se escribe porque no lo recuerdo, pero es Coetzee, creo que es C-O-E-T-Z-I, Coetzee, ahí. Bueno, tiene unas novelas también sobre la llegada de los bárbaros, sobre todo Elizabeth Costello, que es una novela que habla sobre la historia de una novelista. Ella es una novelista, pero que lo que le interesa es ir contando, dando conferencias de lo que a ella le da la gana, ¿no? Es una mujer grande. No,
Es un personaje, ¿cómo Coetzee se pone en la mente de una mujer, ¿no? Cuando escribe, porque bueno, las que somos mujeres y leemos nos damos cuenta de cómo toda esa cuestión de género le va atravesando a Elizabeth en la medida en que va subiéndose a los cruceros, encontrándose con amores antiguos, discutiendo con su hijo. No, es interesantísimo. Bueno, nos llegó la hora de la literatura. Que creo que tiene mucho para aportarnos a lo que somos como existenciarios, ¿no? Como seres de existencia. Y es que en realidad está buenísimo poder compartir sobre las lecturas y sobre todo ahora a través de esta materia, por lo menos en la primera parte, cuando empezamos a hablar sobre estas historias derrotadas, estos relatos derrotados, es como que verdaderamente uno se puede, bueno, yo en lo personal es como que me psicoanalizo todo el tiempo a través de lo que escribo ahora, pero porque me doy cuenta de que poder plasmarlo, aunque sean unas pocas palabras cada tanto, o sea, me ayuda a poder capaz dilucidar mejor, o sea, en los momentos particulares más. Digamos que este año fue un año bastante particular en un montón de sentidos, entonces encontrarme con esta escritura derrotada en este momento fue bastante satisfactorio para mí, por lo menos. Así que nada, está buenísimo compartir. Bueno, me alegro, Juan, me alegro que hayas ingresado a ese mundo. Estaba pensando también, ya que hablamos de literatura, otra escritura derrotada es Rayuela. Rayuela es un texto, una novela increíble, ¿no? Uno puede leer de un lado para el otro y siempre comprende la trama de la historia, ¿no? Entonces también es fascinante. Son muy interesantes y muy importantes los textos académicos, ¿no? Pero me parece que la literatura nos puede enseñar mucho sobre nuestra praxis, sobre todo, ¿no? Para quienes somos comedores de libros, ¿no? Como es mi caso. Comedores en el sentido de que morfo permanentemente libros. Pero bueno, ahora hay también audiotextos, y sobre todo si son libros antiguos, uno puede estar, no sé, tendiendo la cama, bañándose y escuchando alguno de esos textos, ¿no? Sobre todo los clásicos. Sí. Bueno, ¿estamos o falta gente todavía? Dije que les tocaba A nosotros creo, ¿no? Camila y Lucía. Camila y Lucía, correcto. Bueno, chicas, si quieren empezar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, con Lucía armamos un taller, le pusimos de nombre Descolonizar nuestros mapas. La idea era presentar el taller y contarle cómo pensamos la estructura y al final poder hacer así un intercambio para compartir, pero no lo íbamos a poner en práctica porque, como pasó en otro grupo la semana pasada, nos dimos cuenta que las actividades que pensábamos quizá se extendían un poco. Entonces, bueno, la idea era primero hacer como un momento más de sensibilización. Si fuera en un aula, pensamos en poder hacer un ejercicio de percepción con respecto al espacio, poder pensar a quién tengo adelante, a quién tengo atrás, poder escribir el nombre de quién tengo a mi costado, a quién tengo más cerca, a quién tengo lejos, y después hacer un movimiento con el cuerpo y poder registrar nuevamente a quién tengo al lado, a quién tengo al costado, quién se fue más lejos, quién está más cerca, y hacer como un ejercicio de percepción del espacio. Y como último momento, hacer un dibujo de un mapa, el mapa del mundo como lo queremos hacer, como nos imaginamos. Y a partir de ahí ver un video, que eso sí, lo vamos a compartir, poquitos minutos, dura un poco más, pero nos parecía que esto era lo central, así que voy a hacer todo ese intento de compartir la pantalla y todas esas cuestiones, a ver si me va bien, que no sé qué tengo que hacer. A ver.
Tengo que tener video puesto, ¿no? Sí. Sí. Mientras Está tanto les cuento que podíamos haber hecho el ejercicio igual, a no ser por el tiempo, porque de todas maneras podríamos haber dialogado sobre la percepción de esta aula que estamos teniendo ahora, ¿no? Porque es una aula como paradigmática, el aula de Zoom. Sí. Entonces me parece Nosotros ahí diferente. en el taller lo habíamos puesto. Si fuera en Zoom, diríamos quién tengo arriba, quién tengo abajo, por qué está organizado así, los mosaicos, si pongo al que habla para ver o no, ¿no? Como eso también habíamos pensado, pero bueno, nos parecía que estaba bueno, bueno, desde el cuerpo, en un aula, nos imaginamos así. Tengo que poner compartir, ¿no? A ver. A ver, ahí se ve el mapa. Sí. Ahora ¿Se ve sí. el mapa, Lu? Sí. Bueno, entonces Ahí pongo se ve. aquí. Ahí se Sí, ve. ahora se ve. Ahí va. Ojo que está empezado el video, ¿eh? Está por la mitad. Sí, porque es la idea de ver un pedacito nomás. Ah. ¿Tiene audio? Sí, ¿nos sale? No. No. Bueno, vamos de vuelta. A ver. ¿Tampoco? No había que apretar algo para que salga el audio también. ¿No sale el audio? Sale fuerte el audio. No. No, el audio no. Tenés que dejar de compartir y volver a compartir donde dice sonido. Sonido computador, algo así. A la izquierda. Claro, a la izquierda te aparece compartir sonido del equipo. Eso. ver. Salí de compartir primero. ¿Y de compartir cómo sería? A ver. Con el Deja rojo Deja de abajo compartir, la arriba. parte roja. Ves que arriba hay una stop. línea. Ahí está, Sí. porque encima está en inglés. Stop. Ahí va. está. Ahora volvé a compartir y te va Sí. a aparecer una icona chiquita Un icono a la izquierda. a la izquierda abajo que Que dice dice compartir audio. Con sonido de computador, algo así. Bien. Perfecto. Ese. Ahora con ese te va a salir bien la Perfecto, gracias. Nada. Y revolucionó la cartografía. Allí, los paralelos y meridianos forman ángulos rectos, tal como sucede en la realidad. Es muy útil para la navegación, ya que, como respeta los ángulos, permite trazar correctamente las rutas a seguir. Ahora bien, presenta algunos problemas. Principalmente deforma las áreas y hace que todas las tierras que están cerca de los polos parezcan más grandes de lo que son. Pensemos que en un planisferio Mercator, la línea del ecuador representa los 40.000 kilómetros de la circunferencia terrestre en el mismo espacio que los polos, que son simplemente un punto en la realidad. Para visualizar estas distorsiones pueden visitar thetruesize.com. Esta página nos permite comparar las áreas de distintos países en el mapa y podemos llegar a conclusiones increíbles. Por ejemplo, Rusia y Canadá son los dos países más grandes del mundo, pero si los acercamos al Ecuador veremos que son menos gigantes de lo que parecían. Algo similar sucede con Groenlandia, que parece casi del tamaño de África, pero que en realidad entra 14 veces allí. Hasta nuestro querido archipiélago de Svalbard está agigantado más de la cuenta. Y también podemos comparar qué tan grande es la Antártida, algo que no estamos acostumbrados. A contramano, los países cercanos al Ecuador se agrandan cuando los llevamos a los polos. Veamos lo que pasa con Brasil si lo llevamos al Atlántico Norte. O lo mismo Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, también tiene una gran superficie repartida en grandes islas. Incluso podemos girar el contorno de los países y llegar a conclusiones llamativas. Por ejemplo, que la distancia del sur al norte de Chile es la misma que separa a Canadá de Alemania. Y ya estamos en condiciones de develar un par de incógnitas. Si llevamos Perú hasta Escandinavia, no solo veremos que es más grande que Suecia, sino que es más grande que los 5 países nórdicos juntos. Y Colombia, ya lo pueden suponer, también supera a Francia y Alemania juntos en superficie.
Pero todavía falta más, porque esta proyección Mercator ha sido también criticada desde un punto de vista político. Se ha planteado que favorece a los países europeos más desarrollados, quienes aparecen en el centro del mapa y con su superficie ampliada. En cambio, a los países más cercanos al Ecuador, que pertenecían al tercer mundo, los hacía ver más pequeños de lo que son. Por eso, durante la década de 1980 y 1990, se puso de moda la proyección Gall-Peters, que conserva el área de los continentes, pero no los ángulos. Sin embargo, esta proyección también ha tenido sus críticas y tampoco fue la solución definitiva. Es que en realidad... Bueno. El video sigue, hace como otra descripción de varios mapas que funcionaron, que no funcionaron, cuál es el adecuado y demás, pero nos gustaba poder ver esto de la superficie, de las áreas, bueno, para empezar a comprender así como nuestro planeta, nuestro mundo, donde estamos parados y paradas. Bien. Y no solamente queríamos plantear la idea de descolonizar los mapas, sino de repensar el lenguaje y la implicancia de las lógicas colonizadoras en la construcción de la cultura y de la identidad. Por ejemplo, cómo se definen los lugares, cómo se nombran las provincias, Buenos Aires, el interior, interior de qué, exterior de qué, si tiene que ver con qué es la capital, en qué pensamos cuando decimos extranjero, o inmigrante, bueno, la conexión sur, norte, arriba, abajo, bueno, cómo asumimos nuestra propia identidad. También en Buenos Aires, por ejemplo, el tango representa a Argentina o representa a Buenos Aires, las diferencias que existen y lo que nos une también. Y comenzando con un momento teorizador, nosotras elegimos un fragmento de América Profunda de Rodolfo Kusch, que es lo que voy a leer ahora, si me permiten, un pedacito, que dice: el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano, y lo es la segunda clase de algún tren, y lo son las villas miserias, pobladas por correntinos que circundan Buenos Aires. Y es que el hedor tiene algo de ese miedo original que el hombre creyó de dejar atrás después de crear su pulcra ciudad. En el Cusco nos sentimos desenmascarados, no solo porque advertimos ese miedo en el mismo indio, sino porque llevamos adentro, muy escondido, eso mismo que lleva el indio. Es el miedo que está antes de la división entre pulcritud y hedor, en ese punto en donde se da el hedor original, o sea, esa condición de estar sumergido en el mundo y tener miedo de perder las pocas cosas que tenemos, ya se llamen ciudad, policía o próceres. Y nosotros también trabajamos con Dussel, y trabajamos con un video que habla sobre la geopolítica del conocimiento, y hace todo un relato en el cual fue cambiando, o sea, el conocimiento y el poder están muy cruzados, y fue cambiando como el lugar donde se desarrollaba ese conocimiento. Entonces dice que en un momento se daba en el mundo islámico hasta el siglo XV, después pasó a Europa, a la parte sur, después pasó al norte, cómo fue cambiando eso, y bueno, en una conferencia que podemos compartir también un poquitito, nos trae esto de cómo pensar o cómo se construye el pensamiento desde desde otras zonas, en otros lugares, en otros pueblos, para descolonizar y crear lo propio. Que lo podemos compartir, también son 2 minutitos para después poder conversar y hacer un cruce también más enriquecedor. A ver, comparto con sonido. Él viene hablando de esto que decía, de cómo fue cambiando las zonas. Lo podía utilizar esta centralidad europea. La descolonización política y económica del sur, que se está produciendo a fin del siglo XX y a comienzo del XXI, es también una oportunidad de que el centro geopolítico, ejercicio del poder, también se va a dar como un horizonte nuevo de creación epistemológica,
Por eso la descolonización al nivel de la ciencia, de las humanidades, de la filosofía, está siendo simultáneo al proceso de liberación económica y política y cultural del sur del mundo. El sur geopolítico empieza a crear conocimiento. En América Latina, en la literatura, fue por ejemplo el boom literario, en las ciencias sociales la teoría de la dependencia, en el plano más del mito o de la religión, la teología de la liberación, y en este momento las preguntas sobre la descolonización epistemológica significa una creación de conocimiento por una distinta implantación de la geopolítica del poder. Empieza a ver ya no solo la relación centro-periferia, sino que van surgiendo otros centros de producción industrial, de influencia política, pero también de invención de conocimiento. La China en especial, la India, la Rusia que vuelve a recuperarse y países como Brasil que son reconocidos en esa nueva geopolítica. Con esto quiero decir que la geopolítica del conocimiento estuvo siempre relacionada a la geopolítica del poder. Y la liberación económica y política es la condición de posibilidad de la decolonización epistemológica. Por eso... Bueno, sigue y sumamente interesante, pero para avanzar y... Bueno, entonces, digamos, la idea era poder, a partir de ahora, pensar un poco cómo serían nuestros mapas. Y no solo un mapa, o sea, el mapa está como la definición, una representación simplificada, objetiva, que se establece como verdad, como universal, pero que cuando uno empieza como a hurgar y a buscar, encontramos como otras formas de observar eso que está dado. Y mismo lo podemos relacionar con el aula, como hablábamos recién, esto de corremos los bancos, digamos, como algo que está establecido lo podemos ir modificando. Lu, ¿querés? Mientras voy poniendo lo del Power y vos... Sí. Bueno, ahí vamos a compartir el... ¿Vos lo podés poner ahí? Sí, sí, ahí estaba intentando. Queríamos compartir... Que tiene diversas representaciones. ¿Cómo? No, eso, contá mientras lo voy poniendo. Bueno, vamos a poner un PowerPoint que tiene diversas representaciones bueno, hay diversas representaciones del mundo. Bueno, por ejemplo, hay una de un arquitecto japonés que la representación que hizo, la hizo a partir del origami para ver las proporciones que hay. Perdón, ¿Podés poner? Sí, ya lo compartí, ¿no se compartió? Sí, se está viendo el mapa. Ah, bien. Claro, este primer mapa es uno que... la idea es que lo que dice es que una esfera, ponerla plana, es muy complejo y siempre va a fallar en algún aspecto. Entonces, ¿por qué se prioriza uno y se descarta otro? Bueno, eso es como una gran incógnita. Entonces, hay distintas personas que a lo largo de la historia han hecho distintos mapas con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, nosotros trajimos esto para poder pensar nuestro propio mapa, cómo nos pensamos nosotros. Y en este caso es uno que representa mejor las superficies, y ahí como decía... las áreas. Claro. Este es uno que... Este es el de arquitecto japonés. Y para crearlo se hicieron el origami, bueno, que es una técnica milenaria japonesa. Cosa. Por ejemplo, ¿se sabe si en todos los países el mapa está con esta conformación así o está cambiado? Ahí vamos a llegar justo. Acá, por ejemplo, este es un mapa que no tiene ni arriba ni abajo. Se puede leer
moviéndolo, porque eso también es una pregunta, ¿qué es el sur, qué es el norte? ¿Por qué está establecido así los países que están al sur? Digo, si la Tierra va girando, ¿cuál es esa decisión? Este es como... Si Oceanía está en el centro, si América está en el centro. Claro, este es el mapa que fuimos buscando, bueno, la imagen por ahí es media compleja, pero la que encontramos, Oceanía está en el centro, que es lo que se dice que es el mapa que se utiliza en Oceanía. Por ejemplo, en el jardín de mi hijo, este es el mapa que está en la entrada, que está América en el centro. Y es interesante porque se ve la distancia entre Rusia y Estados Unidos, que es re chiquita, que a veces aparece así como súper lejano, ¿viste? En esta cosa enemistada y todo, y es mínima, si uno la ve como en términos de distancia. Después está este mapa, que es el que conocemos, ese que le dice Mercator, y este es otro mapa que fuimos encontrando, donde supuestamente este es el que tiene menos distorsión en cuanto a las superficies. Debe haber un montón más que desconocemos. Pero bueno, Lu, ¿querés agregar algo más? Pongo lo otro y después así abrimos. Tenemos una pequeña historietita de Mafalda, o se supone que es de Mafalda, porque nunca se sabe si es así o no. Que dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Está con un mapa, lo tiene supuestamente al revés. Entonces Libertad dice, ¿al revés respecto de qué? La Tierra está en el espacio, y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para que los que creemos estar abajo, sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy San se acabó. ¿Dónde estabas, Mafalda? Le pregunta. No lo sé, pero algo San se acaba de sanseacabearse. Bueno, yo ya lo había visto, porque Mafalda es incluso, creo que más o menos tiene mi edad, así que ya había visto ese Mafalda, entonces. Ese texto. Porque a veces dicen que es de alguien que no es. A veces le agregan. Es probable. Bueno, los dibujos son los correctos, por lo menos. Y tiene el sellito de Kino. Pero hay unas páginas que solo se recopila material de Kino, con lo cual ahí es difícil perderse de que claro. Otra persona. Bueno, perdón, me metí porque, bueno, como hacías alusión a esto, digo... No, en realidad esa era la estructura del taller que nosotros compartiríamos. Obviamente que falta como todo ese intercambio, que nos gustaba dejarlo así al final para ver el proceso, y nos interesaba pensar el mapa, el territorio, la escuela como territorio, la docencia como territorio, nuestro cuerpo como territorio, para poder pensarnos en la práctica, desde el lenguaje, ¿no? Cuando uno dice el norte, el sur, cuando uno piensa capital, el conurbano, las imágenes que caen sobre el conurbano, en la escuela, los de adelante, los de atrás, los del fondo, ¿no? Como poder pensar un poco las palabras, qué significan, por eso el ejercicio de percepción, de cómo puedo yo ser la que está al fondo, o puedo ser la que estoy primera, qué significa estar primero y estar último. La idea de, pensábamos con esto de, cuando pensamos en inmigrante, ¿qué se nos viene? Cuando pensamos en extranjero, ¿qué se nos viene? Hay hasta una carga simbólica en las palabras, y bueno, queríamos cruzar algo de esto, de pensar algo propio, decir, bueno, ¿qué mapa usamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras coordenadas en nuestra tarea? ¿Hacia dónde vamos? ¿Nuestros rumbos? ¿No? ¿Cómo construimos nuestra cultura, la identidad? Tal cual. Así que bueno, en realidad ese era el... Perdón. No, viste que a veces vamos como en tiempo del internet. Bueno, no, como abrirlo a charlar, a pensar, nada, como un poco a si es posible o no, cómo lo haríamos, cómo pensar nuestras coordenadas, nuestros mapas, para poder salir a bucear y a navegar en los océanos del campo educativo. Lucía, no te tomes mi agua, por favor. ¿Cómo? Sí, que yo no te tomes mi agua porque el vaso es el mismo.
Ah, Voy a sacar a mi perra. Bueno, ¿puedo decir algo o empezar? No. Ah, bueno. Sí, dale. Que me hizo pensar también en el orden alfabético, que yo soy R en el apellido y siempre estaba última para todo. En educación física, en la entrega de trabajo, en todo. Bueno, ahí dice Yamila porque es T. Y nada, como que estaba siempre yo identificada por uno de los últimos. Por eso está bueno el sorteo de la letra para arrancar, ¿no? sí, verdad. No, yo estaba pensando en la frase de tenés que tener un norte, Bien. ¿no? Como tenés que tener un objetivo, y ese objetivo es alcanzar el norte, ¿no? Con todo lo que significa después de lo que acaban de explicar y de traer las chicas, que está buenísimo. Y sí, eso también nosotros lo relacionamos con el texto de Kusch, y que lo vimos en, creo que uno de los videos, el estar o estar siendo, y el ser alguien, ¿no? Como eso también del norte, y de la forma de construir cultura y subjetividad. Bueno, si para quienes les interese, hay unos proyectos en Quilmes que dialogan en términos de las cartografías, ¿no? Fue algo así que trajo Arlich, y que creo que ahora hay un proyecto que dirige Mariela Caracey que tiene que ver con esto, ¿no? Así que pueden buscarlo. Creo que tiene que ver con esta cuestión de la crítica a los mapas. Es una crítica a la elaboración de mapas, ¿no? Que claro, tiene una cuestión geopolítica muy interesante, como bien decían ustedes, ¿no? Y en ese sentido me parece que es bien interesante poder recuperar esa crítica, sobre todo al interior de la escuela secundaria y la formación docente, ¿no? No sé bien cuáles son los tópicos que trabajan al interior de ese proyecto, pero sé que existe y que es muy interesante en ese sentido, ¿no? En el sentido de poder armarse de conocimientos para criticar el dibujo que hacen de los mapas, ¿no? Sí, por eso nosotros fuimos a la definición y era representación simplificada. Entonces es como aleatoria, arbitraria, de alguien que decidió, que creyó que mejor era poner los países allá grandes. De hecho, esa página donde uno va viendo los tamaños es impresionante. Y hacen como hasta el juego de decir, ¿qué es más grande, Groenlandia o el Congo? Y vos ves Groenlandia, y cuando acercás decís, es más chiquito que un país de África, pero eso en algún aspecto nuestro va a algún lugar de nuestra psiquis. Empezamos a construir magnitud, potencia, y vemos como a los países esos del primer mundo, como decía ahí, hay como todas unas lógicas que operan de algún modo. Justo, perdón. No solamente eso, Justo sino que que capaz terminamos... perdón. No, perdón, Juan. Justo que tocó el tema de la psiquis, Camila, yo no me quiero ir por las ramas, pero ahí cuando hablaba de la epistemología, ¿no? Y esa configuración que hay con el saber. No digo que hay un orden disciplinador dentro de una epistemología, en donde ya viene con una visión, con un bloque histórico, si lo veo bajo esa perspectiva, ¿no? ¿Sí? Y esa configuración que ustedes están mencionando, el por qué el mapa tan grande posicionado desde esa visión, bajo esa perspectiva, bajo ese bloque histórico, por una cultura, o el poder de una palabra, el poder del saber o del deber ser. Digo, cuántas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de esto de epistemología y todas esas cuestiones. Nada más que eso quería. Me llamó la atención eso. Creo que Jauretche había hecho un dibujo, Jauretche, el escritor, ¿no? El ensayista argentino, había hecho un dibujo en el que estaba dado vuelta, ¿no? Como que el sur estaba arriba y el norte estaba abajo, ¿no? Pero sobre todo para eso, ¿no? Para criticar estas cuestiones de la cartografía, que vienen de hace mucho tiempo, pero que recién ahora, con esta cosa de que no se puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento, me parece que ahora es como la oportunidad de dialogar sobre eso. Pero además, a mí me parece que ahora hay una cuestión de la tecnología satelital, que es imposible que no nos demos cuenta cuáles son las dimensiones de la Tierra, ¿no? Se me ocurre, a menos que haya también alguna trampa en esa tecnología, que también es probable, ¿no? Porque es una teoría también. Ya, el satélite, uy, se me quedó sin batería. Ya voy.
No le hice caso a Melina y no me cargué el... Menos mal. El sinónimo de civilización de evolución más alta y alguna menor.